Como decíamos, de que tiene raíces griegos, que su vocablo es ethos, que quiere decir costumbre. Es decir, que trata, es decir, que la ética lo entendemos como costumbre o como una especie de hábitos. Entre otras cosas, es el modo de ser, carácter, temperamento, y pues Aristóteles fue quien popularizó este término. Em, ¿Puede pasar a la diapositiva, compañero? Bueno, dice que la ética se relaciona con la moral en sentido etimológico. Podríamos definir que la ética como el estudio de la moral, porque lo que hace precisamente es preguntarse o intenta encontrar una justificación de los valores y de creencias morales, como por ejemplo, por qué, cómo. Otra de las cosas, de como habíamos mencionado, la ética es una disciplina filosófica y en su intento de superación de la moral, las diferentes éticas han intentado llegar a una teoría universal. Por esto, aunque la expresión pueda parecerse redundante, hablamos de teorías éticas en un sentido general, en un sentido particular, hablamos de éticas de áreas específicas. Eh, la ética médica o de empresa nos, nos habla del código de normas y diversas y, y de normas y deberes pensados y elaboradas para regularizar la conducta de los profesionales. Eh, si intentamos trazar una historia de la moral y de la ética, esta diferencia todavía será más relevante o podemos decir que sería más, podría ser más clara. La de la moral será mucho más larga y variada que la de la ética, porque recordemos que la moral es un fenómeno eh, cultural y la ética una disciplina del pensamiento. La moral podría, la moral podría existir sin la ética, pero en cambio la ética no existiría si no existiera la moral. Y pues es precisamente en esta diferencia donde también podemos percibir su estrecha conexión, ya que podemos definir la moral como un objeto de estudio de la ética eh, y la ética como la filosofía de la moral. Por otra parte, el ethos o la ética tiene otro significado que nos habla de una especie de naturaleza como un ámbito que nos, como un hábito que nos rodea, eh, que esta naturaleza es adquirida por el hombre y va forjado por su carácter eh, al tiempo de contraer hábitos. Se dice que Aristóteles relacionó estas ideas con el concepto de virtual. La virtud, perdón, surge cuando llegamos al justo medio de dos tendencias humanas. Por ejemplo, uno de ellos es la cobardía y la temeridad. Por eso, la tarea del hombre es llegar conscientemente a la tal mediación, educar su naturaleza para que sea virtuosa. Por esa tal razón, la ética consiste en reflexionar sobre nuestras virtudes.
Eh, la ética dice que se desligó desde su sentido etimológico para definirse como una disciplina de la filosofía. Sin embargo, el estudio de la ética no es toda la conducta humana, ya que existen diferentes ciencias que hacen estos análisis, como entre ellos encontramos lo que es la psicología, historia y entre otros. Una de las diferencias de la ética de las otras, su análisis se concentra en la valoración de los actos humanos. La ética es una ciencia. Pablito, ¿puede pasarle a diapositiva? Regrese, por favor. Creo que se me adelantó. Regrese. No, regrese. Regrese. Regrese donde dice la ética es una ciencia. Ok, pase. La segunda diapositiva. Donde dice la ética es una ciencia. Bueno. Sí, ¿verdad? Ah, Nelly, compañera. Pablito, pase en la moral si a Daniel ya no va a seguir. Ok, de acuerdo. ¿Listo, Noemi? Ah, bueno. También vamos a hablar acerca de lo que es la moral. La palabra de moral, su origen es latino, ¿verdad? Proviene del término que es moris y que significa costumbre. Esto se trata más que todo, la moral se trata de un conjunto de creencias, costumbres, tanto como también valores que como nosotros de personas poseemos, ¿verdad? Ya sea tanto en el grupo familiar como también en un grupo social, ¿verdad? Para poder actuar delante de la sociedad o de la familia, ya sea actuar bien o mal, ¿verdad? Lo que es la moral califica mucho lo que son las acciones, tanto buenas como malas. Puede cambiar la... lo que es la moral también estudia lo que es la valoración del comportamiento, ¿verdad? Como les había dicho, tanto lo bueno como lo malo, los actos buenos como malos que nosotros como personas realizamos. Va cambiando también según la sociedad. Eh, ¿Por qué va cambiando? Según la sociedad, porque uno de los ejemplos serían, eh, ustedes escucharon cuando querían aprobar lo que era el aborto acá en Guatemala, cuando estaban ciertas personas, más que todo mujeres, ¿verdad? Haciendo más que todo huelgas, ¿verdad? Para que se llevara a cabo lo del aborto. Entonces, esos son actos inmorales, ¿verdad? Que estos actos malos, ¿verdad? Que estas personas estaban haciendo.
porque no podemos, más que todo, el gobierno no podía más que todo aceptar estas acciones malas, ¿verdad? Por un lado, ellos los consideraban actos buenos para ellos, porque lo que ellos querían era no tener responsabilidades, evitar lo que es la sobrepoblación y, entonces estos son actos morales malos, ¿verdad? Como les estaba explicando. Entonces, cada uno de nosotros, se califica tal y como es, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe qué actos buenos, ¿verdad? Realizamos en nuestro diario vivir y qué actos malos realizamos también, ¿verdad? Los actos buenos que nosotros podamos, más que todo que sean de beneficio para nosotros y como también para la sociedad, como los actos malos, ¿verdad? Por ejemplo, otro de los ejemplos serían, así como nosotros como estudiantes en laboratorio clínico, nosotros vamos a realizar pruebas, vamos a realizar algunos análisis, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Entonces, ahí incluye mucho lo que es la moral, porque vamos a realizar los procedimientos lo mejor que podamos, ¿verdad? Para poder tener los mejores resultados. También, Pablito, ¿será que puede pasar? Como les estaba explicando anteriormente, nosotros en nuestra conducta somos libres, ¿verdad? Somos libres a diferenciar lo bueno y lo malo gracias a nuestra conciencia. Si nosotros realizamos algo bueno, nuestra conciencia, ¿verdad?, nos dicta que hicimos algo bueno. Si hicimos algo malo, pues también ahí estamos, ¿verdad? Una de las cosas sería, por ejemplo, ahora que tuvimos los parciales, que fueron en línea, cada quien sabe cómo, si estudió, ¿verdad?, para poder contestar su examen, o como era en línea, poder copiar. Entonces ya son actos de cada uno, ¿verdad? Ya sean buenos o malos. Entonces cada uno se califica tal y cómo fue su comportamiento, gracias a su conciencia. También la conducta moral significa no solo evitar el mal, como les había dicho, sino el bien. Sabemos que si copiamos, sabemos que en el futuro, cuando vamos a estar trabajando, cuando vamos a laborar, vamos a tener problemas más que todo porque no nos esforzamos con nuestro aprendizaje. No dimos del todo, ¿verdad?, para aprender, sino que solo lo más que todo estudiamos solo de paso. Entonces, estas acciones nos van a ayudar a nosotros a ser libres, responsables, poder responder frente a los problemas en el futuro, ¿verdad? Gracias a nuestra conciencia, gracias a nuestros actos, ya sean si fueron buenos o malos, ¿verdad? Pablito, ¿será que puede cambiar la diapositiva? Tenemos aquí en la imagen, como ustedes pueden observar, un pequeño esquema, ¿verdad? Lo que es de la moral, como les había explicado anteriormente, ¿verdad? Que provenía de latín, lo que significaba moris, que era costumbre. También dice que tiene que ver con los modos, en la forma en la que nos organizamos en los estilos de vida, como les había explicado anteriormente, ¿verdad? Ya sea en lo bueno, lo malo que realizamos. También dice que la moral está compuesta por los hábitos y nuestras costumbres, ¿verdad? Los hábitos lo habíamos visto anteriormente. Los hábitos que son una práctica habitual que tenemos como personas nosotros, ¿verdad? Y la costumbre, que es la manera habitual en la que nosotros realizamos algo en repetidas ocasiones. Nosotros nacemos con la naturaleza de poder modificar
nuestros caminos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en lo moral, está lo moral y lo inmoral, ¿verdad? Lo que les había dicho de que la moral de los valores y lo inmoral, lo malo, ¿verdad? Todo lo negativo. También lo que en la moral existen, o más que todo hay dos planos. Dos planos, está el fáctico y está el normativo. El fáctico más que todo nos dice, ¿verdad? Que la moral existe para ser realizada. Eso nos trata de decir el plano fáctico, de que la moral existe para ser realizada. Por ejemplo, ¿verdad? Para ser realizada, ¿en qué sentido? Por ejemplo, cuando un ejemplo de eso sería nuestras conductas, ¿verdad? Nuestras conductas que nosotros tenemos, como les había dicho anteriormente, las conductas ya sean buenas o malas. Y el plano normativo se trata más que todo del conjunto de normas, el conjunto de normas y deberes que impone la sociedad, como les había dicho, ¿verdad? La sociedad tiene sus normas. Por ejemplo, uno de ellos sería, una de las normas sería aquí que son penalizadas, ¿verdad? Con castigo de cárcel, las violaciones, lo que es la violencia intrafamiliar. Esas son las normas que impone la sociedad, ¿verdad? Las cosas de las cuales la sociedad se ve involucrada. Uno de los ejemplos, un ejemplo que podríamos incluir acá en lo que es los planos normativo y fáctico sería un ejemplo para que nos quede un poquito mejor claro. Sería un dicho que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos da dos ideas. Una de ellas es, en ellos se incluye la conducta normativa y la fáctica. En la conducta normativa nos está diciendo de que más que todo, la conducta normativa de que tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Esta es una conducta normativa, de que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí nos está dictando una conducta a nosotros. Y en el plano fáctico, reclama el comportamiento, ya que no violemos más que todo esa norma, ¿verdad? Eso es un ejemplo muy, muy, muy claro en el cual se incluyen los planos de la moral. La moral también tiene sus elementos esenciales, ¿verdad? La moral está compuesta por normas o códigos, ¿verdad? Que regulan las acciones, como les había dicho, ¿verdad? Entre las normas o códigos, entre ellos podríamos incluir lo que son los que les había dicho anteriormente acerca de la violencia. Son normas, ¿verdad? Son normas o reglas que la sociedad pone, ¿verdad? También dice que otro de sus elementos se sujeta y es consciente y es capaz de acatar a realizar esas normas, ¿verdad? Y también sus valores son inherentes a las normas o reglas de conducta. Entonces, un ejemplo que podríamos decir entre sus valores inherentes a las normas o reglas de conducta, podríamos decir un ejemplo inherente, ¿verdad? Inherente más que todo para poder dar el ejemplo, les voy a dar una definición de inherente. Son las condiciones naturales que resultan imposibles separarlas de algo. Eso es lo que significa ser inherente. Entonces, entre los valores inherentes, un ejemplo podría ser un león, ¿verdad? No podemos evitar de que un león hambriento
intente comerse algo, ¿verdad? Sería algo inherente a su instinto. Por ejemplo, a que el león quiera comer a una persona, sería algo inherente a su instinto, porque por instinto el león, como está hambriento, va a comer a la persona. Entonces es muy importante que así como nosotros, como estudiantes que somos, que practiquemos mucho, ¿verdad? Lo que es la moral, que antes de hacer algo, pues pensemos, ¿verdad? Que califiquemos qué tan beneficioso va a ser para mí a realizar algo, si está bien o está mal, ¿verdad? ¿Qué consecuencias nos va a traer a nosotros en un futuro, ¿verdad? No hacer las cosas bien. Ya que todo esto, muchas personas dicen, yo tengo moral, dice. Muchas personas solo lo mencionan, pero no saben qué es. O hay personas que saben qué es, pero no lo ponen en práctica. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿verdad? Pablito, la otra diapositiva, como les había explicado, ¿verdad? Un ejemplo de la moral frente al estudio. Otro de los ejemplos sería, así como nosotros ahora, así como trabajamos en grupo, me llamó mucho esto la atención, porque a pesar de la situación en la que estamos pasando, me puedo dar cuenta del compañerismo, ¿verdad? El compartir los conocimientos con los demás compañeros es muy importante, ya que esto nos ayuda a formarnos para un futuro. También el poder dividirnos los temas y el que todos estuviéramos de acuerdo, ¿verdad? La verdad que si dos exponían, la verdad que todos queríamos exponer. Nada, no había de que ni uno no quería exponer. Entonces, todos queríamos exponer. Entonces, lo que dijimos, nos vamos a dividir los temas, vamos a trabajar en grupos. Entonces, son actos buenos, ¿verdad? Que no hay necesidad de que haya conflictos tanto como en grupo como así personal, ¿verdad? Entonces, es muy importante todo esto, dice que la moral conlleva actos conscientes e involuntarios. Entonces, como les había dicho, actos conscientes. Bueno, yo hice algo, yo voy a investigar algo, soy consciente de que lo tengo que investigar lo mejor que pueda, ¿verdad? Por ejemplo, la licenciada nos dio el libro, nos mandó el libro en lo que es en Classroom. Entonces, tecleamos la información, investigamos un poco más. Entonces, somos conscientes de que las fuentes en donde se extrajo la información son fuentes buenas, ¿verdad? Y voluntarios, ¿verdad? Voluntarios conlleva actos conscientes y voluntarios porque gracias a que somos conscientes de que vamos a hacer una buena investigación, vamos a esforzarnos en algo, nos va a traer cosas positivas, ¿verdad? De que gracias a nuestra conciencia de que hicimos algo bueno, ¿verdad? Entonces, la moral califica todo eso, lo que son los actos buenos, los actos malos, ¿verdad? Que lo que cada uno de nosotros conlleva. Entonces, bueno, voy a dejar a la otra compañera que siga explicando porque casi tiempo no tenemos mucho. Licenciada, disculpe, ¿puedo seguir exponiendo? Lo que pasa es que hace rato me sacó de la reunión, no sé qué pasó y mi teléfono se puso lento. Sí, me lo imaginé, pero debemos darle la oportunidad a los compañeros que hacen falta. Les quedan 10 minutos aproximadamente y creo que les faltan exponer a 3 compañeros, entonces que siga la siguiente persona y yo tomo su calificación de lo que logramos escuchar al inicio de su exposición. Ok. Buenos días a todos. No sé si me escuchan. Sí, la escuchamos. Bueno, a mí me tocó decir lo que es el desarrollo de la moral. La moral es una acción, una actitud o es la aprobación o desaprobación de un hecho. La moral se desarrolla en cada individuo
pasando por una serie de fases o etapas. Todas las personas tenemos la capacidad de justificar las decisiones que tomamos en la vida diaria. Si robar, mentir o hacer trampas o ayudar a otros son buenas o malas acciones, son ejercicios que uno puede realizar. Existen 3 tipos de niveles del desarrollo moral. Nivel 1, que es la fase preconvencional. Nivel 2, fase convencional. Y nivel 3, que es la fase postconvencional. El desarrollo de estos niveles depende por una parte de la maduración biológica, ya que ciertas formas de juzgar las cosas, sobre todo el nivel 3, pocas personas llegan a lograrse. O sea que el nivel 3, pocas personas llegan a lograr por cierto nivel de razonamiento. El ejemplo de los padres y familiares, el modelo que hayan puesto los profesores en el entorno que se ha crecido, son algunos de los factores que influyen sobre nuestra forma de ser. Ahora bien, cada uno de los niveles mencionados están constituidos por 2 etapas de desarrollo, dado así 6 etapas de desarrollo. Las últimas 2 no son alcanzadas por las personas, ya que la mayoría se mantiene en el nivel 2, que es la fase convencional. 6 etapas que engloban a estas 3 categorías. Nivel 1, que es preconvencional, y en ellas se encuentran 2 etapas. 1, obediencia y el castigo. 2, individualismo e intercambio. En este grado, el desarrollo moral, la persona juzga sus acciones de un punto de vista sin considerar cómo sus decisiones involucran a las demás personas. Esta etapa se encuentra entre los 4 a 10 años. Y nivel 2 se denomina la moral convencional. En ella se encuentra la etapa 3 y 4. La 3 es expectativas, relaciones y conformidades. La 4, sistema social y conciencia. Se encuentra entre 10 a 13 años. En este nivel, la persona ya considera como criterio de sus decisiones el modo en que ellas involucran a otros, así como el modo en que los demás juzgan lo que hacemos. Y el nivel 3, denominado como moral postconvencional. En ellas se encuentran estas etapas 5 y 6, derechos previos y contrato social, principios éticos y universales. Se encuentran de los 13 años hacia la edad adulta, o quizás esta etapa no se llega a desarrollar en las personas. El logro de la conciencia moral está en la capacidad de decidir y pensar por nuestra cuenta, que el desarrollo moral es una manera de expresar las diferencias y sustancias que dan en el modo de razonar a alguien que se va creciendo y aprendiendo. Características de cada etapa. No sé si me puede pasar la otra diapositiva, compañero. Cada etapa consta de comportamientos únicos.
implica un cambio en la forma de responder socialmente. Cada etapa es irreversible, cada etapa es jerárquica y cada etapa tiene una progresión universal. Entonces, el desarrollo moral es el proceso de construcción de valores y pautas que conductan a la consideración de las demás personas como real o igual a nosotros, más o menos necesitadas de nuestra ayuda según su situación, o más o menos dignas de valoración según sus comportamientos, y de quienes se puede exigir más o menos según sus capacidades y posesiones personales. Esto es lo que pude investigar del desarrollo moral. Ahora seguimos con el otro tema, que es las teorías del desarrollo moral.